Hola a todos, ¿qué tal? ¿Estáis practicando mucho? Espero que sí, ¿eh? ¿Nunca os ha pasado que termináis un dibujo y pensáis, creo que aún puedo darle más magia, puedo darle más vida, más algo especial, pero no sabéis muy bien cómo hacerlo? Pues no os preocupéis, porque en el vídeo de hoy os voy a enseñar qué trucos o efectos utilizo yo para hacer que mis ilustraciones se vean todavía más bonitas. Ante todo, os comento, yo suelo hacer todos los retoques finales desde Photoshop. La versión que tengo es la CS6, si no me equivoco. Si no tenéis Photoshop, por el motivo que sea, o no tenéis la misma versión que utilizo yo, no os preocupéis tampoco, porque muchos programas, como SAI, como Clip Studio, Medibang, un largo, etc., tienen opciones muy similares. Basta con que tengáis paciencia, las busquéis y ya está, porque cada programa es diferente y las almacena de un modo u otro. Bien, pues para este ejemplo utilizaré este dibujo que veis aquí, que es un personaje de otra artista de DeviantArt llamada Naomochi. Si tenéis curiosidad os dejaré el link en la descripción para que vayáis a ver cómo trabaja. Y empecemos ya, ¿no os parece? Muy bien, cuando yo no sé muy bien qué acabar de hacerle a mis ilustraciones para que mejoren un poco, lo que hago es empezar a editar los colores. Entonces, si estamos trabajando desde Photoshop, lo encontraréis muy fácil porque vamos a sacar todas las opciones, los efectos, desde este pequeño botoncito de aquí. Todas se pueden encontrar también, me parece que desde imagen y ajustes. Son básicamente las que tenemos aquí. Pero este botoncito representa que es un poquito más cómodo. Eso ya va a vuestro gusto. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Pues para editar los colores tenemos varias opciones. Yo suelo empezar, por ejemplo, por equilibrio de color, que está de aquí. Entonces, se nos tiene que abrir una ventanita, ya sea aquí o a lo mejor en otro lado de la pantalla, con estas opciones. ¿Qué hacen estas opciones? Vamos a acercarnos un poco para que lo veáis mejor. Básicamente le vamos a decir que toquetee los colores generales para llevarlos más, por ejemplo, hacia rojo, hacia cian, a magenta, a lo que vosotros queráis. Si yo, por ejemplo, creo, esta imagen me parece que es demasiado cálida, creo que quiero darle unos tonos más fríos, entonces podemos empezar por subirle el nivel de cian y el de azul, por ejemplo. Ya veréis. Si quito la visualización, ¿veis? Estos son los colores normales y así quedan un poco más oscuros. Bueno, más fríos. Si por el contrario pensáis que vuestra imagen es demasiado apagada, como que le falta color, le falta vida, pues entonces podemos jugar añadiéndole rojos, añadiéndole un poco de amarillo, magenta, y ¿veis? Es todavía más cálida ahora. ¿De qué otra manera podemos también editar un poco los colores de manera general? En vez de una capa de equilibrio de color, podemos hacer una capa de niveles, que funciona de una manera un poco similar. Aquí básicamente tenéis que elegir uno de los canales de color, vamos a coger por ejemplo el rojo, y si vais tirando desde estos triangulitos de aquí, así por ejemplo la hacemos más azulada. Si tiramos, por el contrario, desde aquí, le damos un color más amarillo, naranja al dibujo. Si cambiamos de canal y nos vamos al verde y tiramos desde este lado, le damos un aire más magenta, más rosa. Si tiramos desde el otro, le damos un aire más verdoso, amarillulento a la imagen. Y lo mismo si vamos desde el canal azul. Simplemente vamos tirando, así la volvemos más naranja, amarilla, y si tiramos desde el otro la volvemos más azulada o lilosa. Si le dais a editar todos los canales al mismo tiempo, entonces lo que jugáis es más bien con el contraste y la luz del dibujo. Un tercer modo para editar los colores es, por ejemplo, vamos a tomar esta, utilizando el efecto de intensidad. Esto lo que hace es, yo normalmente utilizo la barra de arriba. Si utilizáis la de saturación, como veréis, eso significa que le vamos a dar
mucha saturación a los colores. ¿Veis? Se ven muy radioactivos ahora. Si la bajamos, pues los vamos a volver grises. Intensidad hace algo parecido, pero no es tan bestia como si tirásemos la barra de saturación totalmente a la derecha, ya veréis. Si yo subo intensidad, le estoy dando más saturación, más vida a los colores, pero no es tan bestia como si lo hiciéramos con la barra de saturación, ya veréis. Si lo quito, ¿veis? Simplemente le hemos dado más fuerza, más vida a los colores. Igual, si tiramos hacia la izquierda, lo volvemos más pasteloso, más como si fuera una fotografía vieja que ya tiene los colores gastados. Pero como veis, la hemos bajado por completo y aún así podéis deducir un poco los colores que tiene la imagen. Por eso os digo que no es lo mismo que la barra de saturación, que le quita por completo el color, digamos. Otra manera en la que podemos retocar los colores es utilizando la corrección selectiva. Vamos a quitar la intensidad aquí. Corrección selectiva, si ya podéis deducir un poco por el nombre, se refiere a corregir los colores pero separadamente, es decir, color por color, de una manera aproximada. Entonces, aquí por ejemplo, cuando lo abrimos os tiene que salir que vamos a editar los rojos. Con lo cual, si yo tiro y le digo añádele más negro al rojo, como veis todos los colores que tienen un mayor porcentaje de rojo se ponen más oscuros. Si le digo que les quite negro, los vuelve más pálidos. Igual que con el negro, también le podemos decir añádele más amarillo o quítaselo. Como veis, si al rojo le quitamos cantidad de amarillo, lo vamos a volver más liloso. Si le decimos añádele más magenta, entonces lo volvemos todavía más rojo, casi puede ser tirando hacia púrpura. Y lo mismo con otros colores, simplemente los elegís desde aquí y los vais retocando a vuestro gusto. Lo siguiente que yo suelo retocar, además de los colores, son las luces, digamos, el contraste general que tienen las luces del dibujo. Entonces, apartémonos un poco, borraremos esto. Las luces yo las suelo retocar con una capa de brillo contraste. Vamos aquí. Y entonces simplemente le vamos a decir a Photoshop que le añada más brillo, por ejemplo, o más contraste, o ambas cosas, como estoy haciendo ahora. También, si por el contrario vosotros creéis que soléis pintar de una manera con unos colores muy chillones, con demasiada luz, y lo que queréis es conseguir una imagen más apagada, pues le decís que le ponga menos brillo. Le podéis decir igualmente si queréis contraste entre los colores o si no, entonces lo deja como más suave para que no choquen tanto entre ellos, digamos. También podéis usar esta opción, ¿vale? Que ahora mismo yo no la tengo habilitada. Si le dais el efecto cambia. No sabría explicaros muy bien la diferencia porque ya sabéis que yo con las palabras soy muy mala, pero probadlo vosotros mismos. Si veis, es un efecto diferente. ¿Qué más? Vamos a borrar esta. Con los niveles, por cierto, también jugáis un poco con el contraste, sobre todo si lo que tocáis es el canal RGB en el que están todos los colores. Con la opción de curvas y exposición también podéis jugar un poco con el contraste que tiene la imagen. Lo que pasa es que yo no lo suelo utilizar porque estos me lían mucho. Básicamente lo que hacéis es ir añadiendo por aquí y haciendo un juego con las curvas de las luces que tiene la imagen. ¿Veis? Vais probando y va cambiando un poco. Como os digo, a mí me lía mucho esta opción, entonces es la que menos utilizo. Pero a lo mejor a vosotros no os lía tanto. Aparte de todo este mejunje para editar los colores y las luces, lo que podemos hacer también es jugar con las propiedades de capa, digamos. Para eso tenéis que hacer doble clic en la capa. Recuerdo que estoy usando Photoshop, no sé cómo funcionará en otros programas. Y entonces aquí tenemos un montón de opciones que le podemos poner a lo que está dibujado en la capa a la que le hemos hecho doble clic. Yo suelo utilizar, por ejemplo, trazo, que como veis le acaba de añadir un trazo exterior.
a lo que está dibujado. Le podemos editar el tamaño, le podemos editar la opacidad de dicho trazo, el color también, podemos poner en otros colores. Yo lo suelo poner en blanco porque entonces se hace una separación con respecto a los colores que tiene en el fondo y así el personaje como que parece que se diferencia más y se le ve más. También, por ejemplo, suelo hacerle una sombra paralela aquí, que como el nombre indica es que entonces la capa proyecta una sombra. Podemos cambiarle la distancia con respecto a lo que está dibujado, es decir, cuán lejos queréis que llegue la sombra. Le podemos cambiar también la extensión para, si no lo vais a ver mucho, vamos a acercarnos. Si le ajustamos la extensión, lo que hacemos es que si la dejamos a 0, la capa va a ser más difumina y si se la ponemos al tope, como veis, se ha puesto más definida. Podemos jugar también con el tamaño de la sombra, por ejemplo, vamos a dejarla con la extensión suave y le agrandamos el tamaño. Cuanto más grande sea el tamaño de la sombra, más difusa se volverá. Con lo cual, si queréis tener una sombra bastante grande, por ejemplo, pero queréis que sea bastante definida, es entonces cuando tenéis que utilizar la opción de extensión. ¿Veis? Lo mismo jugamos con la distancia. También podemos jugar con el ángulo desde el que sale la sombra. Aquí, por ejemplo, la luz vendría desde la izquierda, con lo cual la sombra se proyecta hacia la derecha. Y la podemos ir girando hasta que concuerde con la idea que queremos darle a la ilustración. También le podemos cambiar el color. Aquí, por ejemplo, es negro, pues vamos a ponerlo en lila. ¿Veis? También le podemos cambiar el modo de fusión de la capa. La podemos dejar en normal. Claro, aquí no lo vais a notar ahora, pero en multiplicar representa que si yo ahora hago un dibujo aquí detrás, la capa de sombra, al estar en multiplicar, te deja ver lo que hay debajo. Si la pongo en modo normal, con la opacidad al tope, veis, aquí no se puede apreciar el dibujo que hay detrás de esa sombra. Con lo cual, la sombra siempre deberíais de dejarla en modo multiplicar, pero quién sabe, podéis ir probando otros y a lo mejor también salen cosas guays. Otra opción que utilizo también es la de resplandor exterior, que aquí va a costar un poco que la veáis, así que vamos a ponerle un color más oscuro a esta capa. Como su nombre indica, le vamos a añadir un resplandor exterior a lo que hay dibujado en la capa. De serie viene con el modo trama y con esta opacidad. Vosotros la podéis cambiar también, la podéis hacer en modo normal, le podéis poner a tope, se la podéis bajar. Yo no tengo una regla, es según lo que necesite en ese momento. Entonces funciona un poco igual que la sombra paralela. Le podéis decir el tamaño de ese resplandor que queréis que tenga y le podéis decir también si queréis que sea más definido o más difuso. Viene bien irlo mezclando entre ellos. Si por ejemplo queréis un resplandor muy pequeñito pero queréis que tenga más definición, casi como si fuera un trazo, pues también lo podéis ir combinando. Como veis hay muchos modos de capa más. Estos son los que yo más suelo utilizar, entonces vosotros si queréis ir probando también los demás y si alguno os funciona bien, pues id a por ese. La cosa no acaba aquí, por eso. Todavía tengo un truquito más, que como veréis es muy simple. Vamos a poner esta capa en blanco y así creo que veréis mejor la diferencia. El truco consiste en duplicar la capa en la que tenemos el personaje o a lo que le queráis dar este efecto que os voy a enseñar, pero yo lo suelo utilizar solo con el personaje. Duplicamos la capa, nos vamos a filtro, desenfocar y escogemos enfoque gaussiano. Otros desenfoques os pueden dar también muy buenos resultados. Yo en concreto simplemente prefiero este por comodidad mía. Entonces, aquí podéis ver un pequeño preview de la cantidad de desenfoque que le vamos a dar. La idea es que lo desenfoquéis suficiente como para que no sea nítido,
pero no lo demasiado como para que no entendáis qué es el dibujo. Si por ejemplo le pongo esta cantidad, pues como veis no se entiende nada. Entonces la cosa está en dejarlo solo un poco difuminado. ¿Cuán difuminado? Eso ya depende de vuestro gusto. Yo simplemente os doy esa idea, que más o menos se entrevea lo que es el dibujo. Entonces le damos a OK. Como veis ahora está así, que no, esto no se puede dejar así tal cual. Y entonces lo que podemos hacer son dos cosas. O bien moverlo a la capa de debajo. Y si veis, le he añadido como... igual que hacía la capa de resplandor exterior o la de sombra, pero tiene otro rollo, porque sigue los colores que tiene alrededor, ya que es la misma capa. Si os fijáis, ahora os lo quito de la visualización, se ve, ¿verdad? La diferencia es muy leve, pero se ve. O también la podéis dejar encima, vamos a volver a moverla, pero le bajamos la opacidad, por ejemplo. Ahora la vamos a dejar en 30. Fijaos si la quito de la visualización, ¿veis? Le ha dado como un aire más de ensueño al dibujo. Así, ¿veis? También la cosa no tiene por qué acabar aquí. Después de dejarla encima y bajarle la opacidad, le podemos cambiar los modos de fusión. Le podemos poner en modo superponer, por ejemplo. Lo voy a poner más evidente para que veáis el cambio. En modo superponer le da como mucha más vida. También la podemos poner en un modo de luz suave o luz fuerte. También la podemos poner en modo color más oscuro, para que veáis la diferencia. O se lo podemos poner en modo color más claro. ¿Veis? Todo esto luego lo tenéis que compaginar con retocarle la opacidad para que la imagen quede a vuestro gusto. Y no tenéis por qué quedaros solo con una. Podéis duplicar la capa, hacerla borrosa y ponerla en modo color más claro, y luego volver a hacer lo mismo, pero la siguiente la ponéis en modo superponer, y así vais mezclando efectos unos con otros. Después de esta explicación, solo me queda deciros dos cosas. Una, que no tenéis por qué utilizar todos estos efectos siempre. Yo suelo utilizar solo unos pocos, entonces los voy probando y al final me quedo con el que más me gusta o con el que más pega con el tipo de ilustración que yo creo que quiero dar. Y dos, hay muchos más trucos y efectos que se pueden conseguir, así que no tengáis miedo de trastear con las herramientas, con los modos de capa, con todos los efectos que encontréis. A base de experimentar es como se aprenden cosas nuevas. Si vosotros tenéis algún truquito que no he explicado en este tutorial, por favor dejádmelo en los comentarios, porque estas cosas me resultan muy interesantes y es divertido ver cómo otra gente trabaja y aprender de ellos también. Después de esto me queda recordaros como siempre que podéis ayudarme a hacer más tutoriales si me apoyáis desde Patreon. Echadle un vistazo a la web porque a cambio de vuestra gratitud podéis recibir muchas cositas exclusivas de mi parte cada mes. Guiño, guiño. A continuación, además, os dejo el proceso del retoque de esta ilustración. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!